Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ángel Medina, dirigente de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos aquí en Entrevista Venevisión. Hola Andrina, saludos, gracias por la invitación. Interesante comenzar a hablar acerca de los distintos estudios de opinión que últimamente reflejan que la sociedad venezolana de alguna manera se ha despolitizado en cuanto al interés que tienen en la participación en la política. Vemos que el tema económico es la prioridad para los venezolanos como tema de agenda cotidiana, y quisiera saber si después de tantos años de polarización esto se puede interpretar a la luz de la política como algo positivo o negativo. Bueno, lo primero es que yo creo que hay que ir a reconstruir la política y reconstruir la política desde la despolarización. Exactamente tú lo has dicho. Lo que ha pasado en Venezuela es que se ha transformado la visión que tienen los venezolanos sobre el hecho político. O sea, ya no se entiende una visión de enemigos, sino una visión de adversarios. Y los venezolanos están colocando el tema sobre lo más cercano a ellos, las necesidades más puntuales. O sea, cómo trabajo y que el dinero me alcance, cómo hago para que los servicios públicos funcionen. Y eso quizás no es hablar propiamente de la política, pero tiene que ver con la política, porque al final la política es la que va a determinar las reglas del juego social. Y yo creo que lo que hay que tratar es no de hacer que los ciudadanos vuelvan a hablar que si es buena un proyecto u otro, es tratar de que la política hable en el mismo código que están hablando en este momento los venezolanos, para tratar de colocar allí la política, ese reencuentro necesario, ¿no? Para que surja ese reencuentro es necesaria la conexión, y cuando vemos también estudios de opinión acerca del liderazgo político, observamos que dentro de la oposición venezolana está muy desperdigado el tema del liderazgo, y se ha hablado históricamente en Venezuela de la falta de un líder político que canalice a la oposición venezolana, y bien conocemos la historia mesiánica que tiene nuestra sociedad como cultura. Desde el punto de vista político, se ha planteado también por parte de la oposición distintas vías, las primarias, consenso. Sí. ¿Qué opinión le merece todo este debate? Mira, lo primero es que es la afectación a los hechos políticos, que la gente no quiere saber de la política, no es un hecho solamente venezolano, es un hecho de toda América Latina y quizás del mundo. Evidentemente, nosotros estamos imbuidos en una crisis donde no hablar de política, no tocar la política es más duro, porque no se busca construir soluciones, y la política es la que puede permitir construir soluciones viables, duraderas y creíbles para los venezolanos. Así que yo creo que ahorita lo que hay es una reconstrucción de todo, y lo que estamos es tratando de reconstruir no solamente el discurso, sino la acción, para reencontrar no solamente la oposición, estamos hablando de todos. Aquí hoy los venezolanos no quieren hablar ni política ni uno ni de otro, y lo que hay es que buscar un espacio donde se pueda empezar a construir otra vez y hablar de política, que es tan necesario. Y yo creo que uno de los elementos que más se debe destacar es que cuando hablamos de la situación económica, la política también es protagonista, porque cuando escuchas los argumentos de distintos voceros del gobierno en torno a la crisis económica que hoy vivimos los venezolanos, más allá de las valoraciones que hay, si se está mejorando o no la situación económica, siempre el argumento tiene que ver con las medidas políticas que se han tomado a partir de la presión de distintos actores políticos de la oposición venezolana, como pudieran ser las sanciones y las medidas que internacionalmente se han tomado en contra del país. Hoy en día ese debate, ¿cómo debería plantearse cuando hay distintos voceros de la oposición venezolana que aseguran que las sanciones han sido una estrategia errada desde el punto de vista político? Yo te diría en lo personal que más que irnos a esa agenda, construir otra agenda. ¿Y qué quiero decir con construir otra agenda? Aquí hay que hablar de pobreza y aquí hay que hablar de desigualdad. Que aquí no vale que tú tengas crecimiento económico si se mantiene la pobreza. Aquí no vale que tú tengas reconstrucción institucional si se mantiene la enorme desigualdad que hoy existe en Venezuela. Hoy pareciera que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera. No es lo mismo el ciudadano que vive en la capital que el ciudadano que vive en cualquier municipio apartado de la capital o en cualquier estado de Venezuela. Son dos realidades distintas, y hace que sean dos ciudadanos distintos y dos venezolanos distintos. Y hablar de la pobreza, porque al final tú puedes crecer mucho económicamente, pero si todavía existen los niveles de pobreza que existen hoy, si todavía los sueldos no alcanzan para cubrir ni siquiera la canasta básica, evidentemente ese crecimiento económico no sirve para nada, porque sigue generando malestar. Por más que crezca, aquí lo que hay que construir, y yo creo que ahí es donde está el debate, no es el tema si las sanciones están o no están, que es un tema que hay que asumir. Lo que no puedes poner por encima de eso, no puedes dejar de hablar ni de la pobreza ni de la desigualdad, que yo creo que son los dos grandes temas que en este momento muy pocos políticos hablamos, pero que yo creo que es lo más importante en este momento hablar en este país. Cómo vencemos la pobreza y cómo rompemos con la enorme desigualdad que tiene este país. Todas las iniciativas de diálogo que se han
planteado en el país, de alguna manera, han dejado a los venezolanos a la expectativa de lo que se pudiera lograr y de lo que se pudiera acordar. Había un planteamiento inicial de retomar el proceso de diálogo, se hablaba que si en México, acá en Venezuela, pero con distintos interlocutores. Sí. Desde el punto de vista de la legitimidad política, ¿piensa usted que se debería hacer una recomposición de estos actores que hablan sobre estos temas que marcan la agenda política nacional? Mire, yo creo que los diálogos siempre son necesarios y aquí se ha intentado muchas veces, Andreina, hacer diálogo y no ha servido, y tú lo sabes y el pueblo venezolano lo sabe. Y luego creo que hay que apostar a lo que está en este momento. Más allá de buscar transformar lo que ya está, bueno, ya eso existe. Vamos a ver si vamos a hacer que eso funcione, que México efectivamente sirva para crear mínimas soluciones o al menos soluciones importantes para la gente. Y yo creo que es donde radica esto. No transformemos lo que, o sea, porque hay siempre como un empeño de transformar las cosas en el camino que van andando. Y efectivamente lo que hace es problematizar más. Lo que yo creo es que si está México, avancemos con México y logremos soluciones. Yo sé que aquí se han intentado, aparte de México, hay otras mesas. Se habla de otras mesas que están instaladas y otros diálogos que se están dando. Pues todo diálogo es bienvenido, todo diálogo es bueno, pero por lo menos hagamos que uno funcione y yo creo que es la voluntad política la que tiene que prevalecer aquí. Tal vez la fragmentación de la oposición es una de las limitantes más grandes para que se retome esa vía de diálogo, porque si hoy le tocara al gobierno decidir con qué interlocutor hablar, a su juicio, ¿quién sería? Mire, yo creo que no se trata solamente de la fragmentación de la oposición, se trata de la fragmentación de la política en términos reales. Y tú lo puedes ver en los resultados electorales, cómo hay distintos actores que piensan distinto de todos lados, de ambos bandos. Hace apenas algunos días se le improbó la memoria y cuenta al gobernador del estado Bolívar y se la improbó el propio PSV. O sea que no hay fragmentación solamente del lado opositor, hay fragmentación también del lado de quienes están en el poder. Pero entonces, tal vez la de la oposición es la cara más visible. Porque es la más evidente, porque no tiene el poder que permita acallar o trapar o bajarle los decibeles a esa fragmentación. Pero la fragmentación en sí misma es mala, más allá de que sea de la oposición o sea de quienes están en el poder. La fragmentación la única forma de romper con la fragmentación es con los acuerdos y con política. Y yo creo que es lo que debe operar en este momento. Y yo creo que hay buenas condiciones en este momento para que empiece a operar un proceso de encuentro entre los distintos factores que existen políticamente hablando en el país. Y yo creo que eso es bueno y creo que hay que seguir construyéndolo y ver qué camino. Hemos visto algunas declaraciones de algunos voceros que dicen, mira, ahora yo voy a participar, por ejemplo, en el proceso de elecciones primarias, se están sumando, otros que dicen, yo participo, pero si hay tales y tales y determinadas condiciones. Eso es bueno, eso no es negativo, muy por el contrario, eso busca ir creando dentro de la diversidad la mayor unidad posible. Si nos vamos por silogismo, los partidos políticos son para una sociedad lo que representan las familias. Si no existe una estructura de organizaciones políticas, la política no puede tener vida. Hemos visto cómo distintas organizaciones han hecho procesos internos de cara a una reestructuración. Sí. ¿Piensa usted que hoy en día esa dinamización de la política en la oposición venezolana es posible? Mire, yo creo que los partidos políticos, en el caso de Primera Justicia, nosotros acabamos de hacer un proceso de renovación, vamos a terminarlo en las próximas semanas, pero yo sí creo que los partidos políticos han sufrido mucho en Venezuela y han sufrido mucho porque hay un sistema que no le gusta a los partidos políticos. O sea, el sistema desde la Constitución, desde la propia Constitución, no le gustan los partidos políticos y creo que uno de los mejores vehículos para canalizar el hecho político son los partidos políticos. No hay otro, al menos no se ha creado otro en el mundo. Así que yo sí apuesto a la consolidación de partidos políticos, apuesto a la consolidación de un debate político, porque lo más importante no es que existan partidos, es que existe un debate, como te dije al comienzo. Aquí no se habla de la pobreza y aquí no se habla de la desigualdad. Aquí el debate pareciera ser muy superfluo, hay que hablar de las cosas que están efectivamente afectando a los venezolanos. Pero ese debate es el que construye los partidos políticos. Esa discusión es la que necesita ver contrastes en Venezuela y que los venezolanos puedan ver contrastes en las distintas posturas de los partidos. Si nos vamos a cifras, para el consultor Aníbal Sánchez, hay más de 42 organizaciones políticas que hacen vida en Venezuela, de las cuales 30 pudieran estar ligadas a la oposición venezolana. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no hay una vía única? Y a estas alturas hemos visto ya candidaturas de distintos sectores y que no hay en sí un planteamiento coherente acerca de cuál será la estrategia que se va a tomar. Bueno, no sé, a ver, yo creo que no se trata de cuántas organizaciones políticas existen, es de cuánta fuerza tienen las organizaciones políticas, porque aquí puede haber 250 organizaciones políticas, como en su momento las hubo. En Estados Unidos hay más de 40 organizaciones políticas, pero solamente hay 2 grandes partidos políticos que tienen fuerza. Y ahí es donde debemos remitirnos. Veamos los números electorales, veamos la fuerza electoral de los partidos, veamos la fuerza en términos de militantes de los partidos y verás que esos 42 al final se reducen a 7
o se reducen a 6, o se reducen a 8, no son más que los que efectivamente tienen fuerza en Venezuela o tienen posibilidad de tener dirigentes en todos los municipios de este país. Hay un tema, más allá de que existan o no, el tema, por ejemplo, de la legalidad. Primera Justicia, yo soy militante de Primera Justicia y Primera Justicia no puede inscribir candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. Y eso es un tema que hay que discutir, porque si queremos construir política y construir de verdad esa reconexión con la gente, bueno, lo primero que tenemos que reconstruir es nuestra propia institucionalidad frente al país. Y eso pasa por esto. Y así le pasa a otros partidos políticos, ¿no? Ángel, vamos a revisar declaraciones que hiciera, por ejemplo, Diosdado Cabello. Él asegura que es imposible que la oposición celebre primarias presidenciales. Y voy a citar, dice, en verdad no van a hacer elecciones primarias, eso es mentira, es imposible que se pongan de acuerdo. Ellos pueden hacer un simulacro, pero hacer elecciones primarias de verdad no las van a hacer. No hay forma. Esto citando a lo que dice Diosdado Cabello. ¿Qué responde usted? Bueno, Diosdado Cabello siempre va a oponerse a todo lo que nosotros hagamos. Y lo natural es que él siempre apuesta a que las cosas que nosotros hagamos salgan mal. Es decir, es como que es un vocero del poder que siempre ha estado en contra de todo lo que nosotros hacemos. No hay nada nuevo allí. Aquí lo importante no es lo que diga Diosdado. Aquí lo importante es lo que podamos lograr nosotros como factores opositores para construir la mayor unidad posible y que eso nos permita un camino viable, no solamente de cara al 2024, sino también de cara al 2025, que yo creo que es uno de los... hay que ver la imagen completa y la ruta política completa. Si nosotros volvimos al voto, volvimos al hecho electoral, bueno, vamos a reconstruir ese hecho electoral, vamos a reconstruir la política y además vamos a pensar esto en mediano y largo plazo. Digo en mediano plazo porque tenemos la fecha del 24 y la fecha del 25, y en largo plazo porque aquí hay que hacer un proyecto de reconstrucción nacional. Eso es inevitable y eso tiene que ser producto de una enorme discusión entre los factores políticos. Y más allá de la presentación de un nombre, tiene que haber una propuesta para el país. En esa hoja de ruta, ¿qué piensa usted debería ser lo más importante? Vuelvo al tema. Creo que hay 3 temas que hay que trabajar en Venezuela y que hay que darle respuesta a esto. Pobreza, ¿cómo la vencemos? ¿Cómo vencemos la enorme pobreza que está atacando a las familias en Venezuela, que desaparece su dinero, bien sea en divisas o bien sea en bolívares, y que no les alcanza para absolutamente nada? ¿Cómo hacemos para vencer la desigualdad? La desigualdad que hoy existe, donde unos muy poquitos tienen muchísimo y el resto no tiene prácticamente nada. Donde los que viven, repito, depende de donde vivas, hay una pobreza territorial. Y tercero, ¿cómo hacemos para superar la enorme desconfianza que tenemos los venezolanos? Una encuesta de Latinobarómetro dice que solamente el 5% de los venezolanos confiamos en los demás. 5%, es decir, el 95% de los venezolanos somos desconfiados. Y eso, sobre la desconfianza, no crece nada. Y por eso es que yo creo que esos son al menos 3 temas que hay que trabajar: pobreza, desigualdad y desconfianza. ¿Hay confianza en el voto? Mira, depende de quién te lo diga. Cuando tú vas a las encuestas, un porcentaje de la población dice, yo no creo en el voto, y eso es válido, y es la abstención casi que estructural que existió en Venezuela porque no creen en el voto. Hay otra población que dice, yo quiero ir a votar, pero... ojo, el voto, como yo voy, yo creo que hay que mejorar cosas dentro del sistema y esas cosas no me ayudan a mí a tener total garantía del voto. Y otro factor que dice, yo voy a votar sea como sea, así las condiciones no sean las más óptimas. Entonces, ¿qué hay que construir? Una política que permita retomar al voto entre todos y de una mayoría importante que crea en el voto como herramienta de cambio. Y la confianza no se decreta, se construye. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Ángel Medina, dirigente de Primera Justicia. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa. Al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.